Tenemos que estar atentos a las cosas que el Señor dice. Y por eso yo voy a la palabra en el día de hoy, en el libro de los Hechos, capítulo 2, del versículo 44 al 47. Y como tema, ¿qué necesitamos? Miren, la palabra dice en el libro de los Hechos 2, 44 al 47. Voy a ir más al paso para ver si podemos todos ir en la misma cronología. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y preservando unánime cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Usted está viendo lo que estaba pasando ahí. Por eso yo digo, ha cambiado el mensaje, ha cambiado la iglesia, ha cambiado la predicación, ha cambiado todo lo que nosotros realmente estamos haciendo hoy en día. Es lo que digo, estamos utilizando a la gente, a los miembros, a los que hacen la iglesia del Señor como un medio de sustento, como si fuera un club social. La iglesia no es un club. La iglesia pagó un precio que lo pagó el Señor y fue a precio de sangre. Los apóstoles que el Señor dejó pagaron un precio. Fueron encarcelados, fueron aserrados, fueron maltratados, fueron enviados a la isla de Patmos y allí Dios se reveló y se manifestó con el libro del Apocalipsis al apóstol Pablo. Dios hizo cosas extraordinarias con cada uno de estos hombres, pero pagaron un precio. Hoy no queremos pagar el precio en la iglesia. Hoy los miembros no queremos pagar el precio de lo que cuesta realmente la salvación. Hoy queremos estar dentro de la iglesia disfrutando de los bienes y de las bendiciones, pero ¿saben qué está pasando? Los predicadores se están ocupando hoy en día de trabajarle a la gente las emociones. Vivir que la gente viva emocionalmente bien, pero cuando llegan los problemas, la gente absolutamente no sabe en un momento determinado, cuando vienen las situaciones, cómo va a afrontar esas situaciones. Si solamente yo te estoy llenando la barriga, yo te estoy llenando la mente de pensamientos de que tú vas a tener, que Dios te dijo que la bendición viene, y si Dios te lo prometió, no. Yo estoy de acuerdo cuando la hermana habló esta mañana, que hablaba del libro de Segunda de Reyes y comenzó a hablar de los 3 reyes que estaban unidos. Y cuando esos 3 reyes se unificaron, eso es lo que tiene que hacer la iglesia. Solamente cuando te unificas tú vences. Aunque hay diferencia, aunque te unificas tú vences. Yo no sé de dónde va a venir mi bendición, pero yo sé que va a venir. Yo no sé de dónde va a venir el agua, pero yo sé que va a llegar. Yo no sé a qué hora va a llegar la luz, pero yo sé que va a llegar porque Dios está conmigo. Y entonces eso es lo que nos está pasando. No podemos, tenemos que unificarnos como iglesia. Eliseo le dijo, yo solamente voy a hablarte a ti por respeto a Josafat. Pero ¿por qué no te vas al Dios de tus padres y vas allá? No, había un hombre centrado en la palabra, que por él los otros entraron en esa bendición. Entonces nosotros somos los que por aquello tienen que entrar en la bendición, porque nosotros estamos dispuestos. Por ejemplo, esta casa se ocupa. Esta casa se ocupa de que exista la actividad para los niños. Está allí, ¿verdad que sí? Y está la MAT los miércoles para tener ese encuentro, ese discipulado, ese aprendizaje. Y predicamos la palabra los domingos. Y entonces nosotros tenemos que entender que estamos dispuestos para predicar la palabra y enseñar las cosas. Y lo vamos a ver más adelante en esta misma predicación, porque no lo voy a predicar mucho tiempo. Voy a ser consecuente por el tiempo, pero de aquí a las 9 de la noche nos vamos. Claro. Porque en estos tiempos tenemos que acostumbrarnos que nosotros tenemos que buscar más el rostro de Dios, hay que buscar al Espíritu Santo, hay que buscar su presencia. No podemos venir corriendo por el tiempo, como dije ahorita. Tenemos 2 o 3 horas, vamos a dedicárselo a la iglesia. Y todas las 21 horas del día de la casa, ¿qué vamos a hacer en esas 21 horas? Vamos a seguir buscando el rostro de Dios. Vamos a ver qué Dios quiere con la iglesia. Entramos en un nuevo periodo. ¿Qué nos costó llegar aquí a nosotros estos 10 años? Muchas veces la gente que entra nueva no conoce que nos costó a nosotros estos 10 años. Lo primero era que estábamos ocultos, ya lo dijeron en el video, pero usted sabe lo que pasamos cuando estábamos ocultos. Las vicisitudes que pasamos, las angustias que pasamos. Muchas veces no había ni siquiera para completar y pagar la casa donde nosotros estábamos teniendo la congregación allí, pero Dios siempre estuvo allí presente. A veces no cuadraba el asunto, pero Dios hacía que cuadrara.
Y muchas veces de los que estaban allí ni siquiera se enteraron de eso, porque Dios suple todas las cosas. Y entonces nosotros sabemos a quién le hemos servido. Y en este tiempo que Dios nos trajo aquí, queremos seguir siendo fieles por el tiempo que viene. Dios sabrá lo que va a hacer, pero nosotros estamos confiados en que Él lo hará. Amén. Por eso la palabra dice que todos los que habían creído estaban juntos. Tenemos que estar juntos si hemos creído al mismo Dios. Tenemos que unificarnos. Tenemos que, miren, ¿saben algo? Los pastores no paren. Los que paren son las ovejas. Y cada oveja en este lugar tiene que multiplicarse. No se lo encuentre extraño. Traiga un amigo, un vecino, el que se porte bien, el que se porte mal, a malito 1, a malito 2 y hasta malito 10 si es necesario, pero tráigalo. Tráigalo, hermano. Porque quién sabe si a través de la palabra, el mensaje que escucha, Dios puede cambiarlo. Nosotros estamos deseosos por poder transmitir en vivo y directo lo que estamos haciendo aquí. Pero se nos toma una semana o dos para que las prédicas salgan al aire. Porque necesitamos recursos. Porque necesitamos en un momento más recursos. Y no es que estoy diciendo que nadie venda su propiedad, porque no es la intención que está en mi mente. No es lo que está en mi corazón. Ni tengo una revelación divina del Eterno que me dijo hágalo. No, Dios no me ha hablado ni me ha dicho nada. Pero tengo que predicar lo que dice la palabra. Tenían todas las cosas en común. Y si algo tenemos que tener en común es bendecir la iglesia en los momentos de necesidad. Usted sabe cómo está la necesidad de su casa. Usted sabe lo que necesita la iglesia. Está viendo una estructura muy linda que se mantiene de pies. Pero la iglesia recibe la bendición de cada uno de los obreros y de sus miembros que están aquí, que se comprometen con la casa. Diezmos y ofrendas. Y pagamos todos los servicios y todos los compromisos para que siempre estemos tranquilos, con un buen aire, cómodos y que la iglesia se sienta satisfecha. Hasta comprar la silla fue algo extraordinario de parte de Dios. Nosotros hemos sabido realmente como cuerpo de Cristo, como cuerpo oficial, nosotros hemos sabido lo que es crecer en esta iglesia mano a mano, pecho a pecho, hombro con hombro, como hizo Nehemías cuando reconstruyó los muros. Eso es estar juntos. Como dije la otra vez, aunque no importa si teníamos que endulzar un poquito más el café para ir a la par, pero ponernos en el mismo sentir, porque la gloria y lo que hacemos es para Dios y no para los hombres. El día que dejemos de hacer esto para Dios, que Dios nos saque de este lugar, porque la gloria es del Eterno. Amén. Entonces, cada vez que nosotros hacemos algo, siempre lo hacemos pensando en que lo que Dios puede hacer y en que Dios va a cambiar a cada persona. Entonces, tenemos que inquirir en la palabra. Tenemos que inquirir. Cuando se habla del mensaje aquí, tiene que ser el mensaje totalmente llevado a través de la palabra. Y con resultados por la palabra. ¿Y por qué lo digo? Porque eso está en la palabra. Examinen si lo que sus pastores hacen aquí, si lo que sus pastores dicen está acorde con lo que dice la palabra. Y no lo digo yo, lo voy a llevar por la palabra. En el libro de los Hechos, ahí mismo, nos movemos algunos 15 capítulos más adelante. En el libro de los Hechos, capítulo 17, versículos 10 al 18, dice que cuando Pablo y Silas fueron a Berea, entraron en la sinagoga y estaban llevando la palabra del Señor. Pero se levantaron los judíos en Tesalónica y fueron y alborotaron absolutamente todo el trabajo que estaban haciendo allí. Siempre vamos a encontrar quien sea piedra de tropiezo en el camino. Siempre vamos a encontrar quien quiera boicotear la obra de Dios. Pero ¿saben qué? Yo no estoy dispuesto, ni el cuerpo oficial ni las iglesias deben estar dispuestas a perder el tiempo con aquellos que han decidido ser cizañas dentro de la iglesia. Hay que dejarlos crecer, hay que dejarlos correr y hay que dejarlos que ellos mismos sean los que se sequen y se vayan. Hablo en la iglesia en general, no hablo de Oasis de Restauración, hablo para todas las iglesias. ¿Saben por qué? Porque tenemos que ser confrontados y sacudidos a través de la palabra. Pero cuando se levantaron allí los problemas en Tesalónica, en Berea, porque llegaron los de Tesalónica, ¿sabe qué le dijeron a Pablo? Zarpa y vete a otro lugar, y fue a Atenas.
Y cuando llegó a Atenas le ardía por la palabra, porque ¿saben qué? Encontró allí mucha idolatría. Allí habían filósofos estoicos y epicúreos, y esos estaban hablando que si había que vivir de una manera tan hermosa y tan bonita, y qué había que hacer si no teníamos el problema. Y el apóstol Pablo en un momento determinado, le dijo, saben, ustedes tienen muchos dioses, pero yo caminando por el panteón encontré uno allí que dice, al Dios no conocido, ese es el que yo predico. ¿Saben por qué? Porque ellos estaban viviendo un mundo atrasado y había llegado la salvación, había llegado el tiempo de la gracia. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. En el Antiguo están las promesas, pero en el Nuevo Testamento está la gracia. Y uno está escondido, como dijo San Agustín, uno está escondido dentro del otro, uno lleva al otro. Y a ese Dios desconocido es el que yo predico. Y ¿saben qué dice algunas versiones? Que decían del apóstol Pablo, y este charlatán. ¿Sabe por qué? Porque estaba contextualizando, llevando a los nuevos tiempos lo que era la palabra de Dios. Y cuando a ti te llevan la palabra de Dios, te confronta, porque es muy difícil que cuando la palabra de Dios choca en tu vida, con tu mente y con lo que tú haces en el mundo afuera, cuando te choca eso, tú dices, aquí hay problemas. Este predicador no me está gustando, pero no es que te guste el predicador, es que la palabra te está desnudando, te está quitando la ropa, y cuando la palabra te quita la ropa, tú quieres poner los pies en el polvoroso y decir, allí no vuelvo más. Pero ¿saben qué me pasó a mí cuando la palabra me desnudó? Yo me quedé y fui valiente, porque yo dije, este me está diciendo lo que yo necesito. Cuando Cristo viene a nuestras vidas es para transformarnos. La piedra que desecharon los edificadores, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Pero también es la piedra de tropiezo. ¿Saben para qué? Para llevarnos a nosotros la salvación y a la vida eterna. Yo me encontré en el camino con Cristo, estaba perdido y Él me rescató. ¿Qué le pasó al apóstol Pablo? Yo, como el último de los apóstoles, yo iba camino a Damasco, yo llevaba cartas del concilio, yo iba a arrancar mucha cabeza por ahí, pero ¿saben qué? Una luz resplandeciente camino allá se encontró conmigo y se me apareció Cristo. Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar cosas contra las mejores. Y en uno de los textos que Pablo escribe en el libro Corintios o Gálatas, dice, la gente decía de mí, aquel que anteriormente asolaba la iglesia, ahora predica a Cristo. Y nosotros debemos predicar a Cristo. No debemos hacerle caso a los filósofos de esos tiempos, ni a los filósofos de estos tiempos, ni a aquellos que dicen, ¿para qué yo voy a la iglesia? La palabra la acabamos de leer que dice que cuando tenían todo en común, el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. ¿Saben por qué hay que venir a la iglesia? Porque el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Ese es un motivo para yo venir a la iglesia. Ese es un motivo para yo no quedarme en casa. Ese es un motivo para yo darle gracias a Dios. Ese es un motivo para yo estar contento con el Señor. Porque yo sé que lo que Dios hizo en mí es algo extraordinario. Amén. Dios cambia todas las cosas. Y voy concluyendo, pero aún no termino. ¿Cuántas creencias tenemos nosotros y hábitos, los hombres, los seres humanos, que tenemos que cambiar? Cuando venimos a Cristo, como dijo el apóstol Pablo, nos damos cuenta que todo aquello que nosotros teníamos era basura. Por alcanzar a aquel que dio la vida por mí. El Señor sabe todo lo que hace. En estos días, leyendo con mi esposa un buen libro, mirábamos las desazones que hay entre las iglesias y las diferentes denominaciones. Y ellos daban unos números de cómo las iglesias se han quedado vacías. Y realmente para el año 2005, 2007, se decía que dentro de la casa, dentro de la iglesia, el 20% trabajaba y el 80% estaba sentado. Y yo me pregunto hoy, yo me imagino que eso sigue creciendo. El 95% debe quedarse sentado y el 5% es el que trabaja. ¿Saben por qué? Se necesitan obreros para las mies. El Señor es el dueño de ellas.
de esa muchedumbre de gente que está dispuesta a convertirse, a venir a Cristo para trabajar en la obra. Nosotros necesitamos obreros. Las iglesias necesitan obreros. Las iglesias necesitan llevar más la palabra a la gente y no darle todo lo que realmente la gente necesita solamente pagando. Si hay una conferencia se paga, si hay esto se paga y todo es pagado. Nos hemos olvidado que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido y no estar exento de los pagos, los diezmos y la ofrenda. Yo no estoy diciendo eso que no. Créanme que no, yo no estoy diciendo que no, porque lo acabo de decir. La iglesia se sostiene de las bendiciones que los hermanos traemos a la casa de Dios, porque hay compromiso en la casa de Dios, porque hay compromisos fijos y hay compromisos que se suman y estamos limitados porque quisiéramos hacer más cosas, pero los recursos no nos ayudan. Pero tenemos que entender también que debemos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. No podemos poner que todo lo que se vaya a hacer en la iglesia tiene un costo, porque hay cosas que podemos hacer en la iglesia que puedan ser gratuitos. Enseñarle a la gente y muchas de las otras cosas que se hacen. Hoy los grandes concilios y las grandes iglesias todo lo que hacen es cobrando. Y a veces usted dice, bueno, pero si pagan 4 o 5 mil pesos y somos 2, ¿cómo vamos a deshacernos de 10 mil pesos con una economía como la que tenemos en República Dominicana? Tenemos que reestructurarnos como iglesia. Tenemos que entender eso. Y eso lo hablábamos en estos días, creo que el viernes en la noche, que después de una clase nos quedamos como 1 hora y pico leyendo ese precioso libro. Hay que entender, hermano, que tenemos que, ¿verdad?, contextualizar, vivir y adaptarnos a los nuevos tiempos. Y todo es un costo. Eso es cierto. Y que la iglesia tiene necesidad. Pues yo voy a predicar de eso también, que la iglesia necesita de los diezmos y ofrendas. De que la iglesia necesita subsistir. Porque de nada hacemos si no hay dinero, las puertas no se pueden abrir para predicar la palabra. Para expandir el evangelio se necesitan recursos. Para hacer lo que nosotros queremos hacer a través de tener un buen internet. Un buen internet no es para que la gente venga a conectarse a la iglesia y a chatear. Para que sepan que va a tener, cuando llegue el momento tendrá clave. Pero la clave es para transmitir directo y en vivo. Y tendremos que tener un mejor, quizás no comportamiento, sino saber que si vamos a estar transmitiendo en vivo, vamos a tener que dejar de pararnos más por los pasillos y tener que sujetarnos más a la regla para que no nos tilden ahí de una iglesia que lo que está haciendo en vez de predicar es un desorden. Tenemos que estar juntos en armonía en las cosas que hacemos. Tenemos que tener esas cosas en común. Oiga bien, tenemos que tener esas cosas en común. Vuelvo y repito, no estoy diciendo a nadie que venda lo que tiene, porque ese no es el corazón del pastor. Eso fue la iglesia primitiva. Y eso sucedía así porque Dios lo puso en el corazón. Y al que Dios lo pone eso en el corazón es con una persona que lo va a hacer, no porque el pastor lo va a decir. Líbreme el Señor de yo deslizarme por ahí y hacer que una gente caiga y pierda su vida por mi culpa. Líbrame, Señor, pero no es eso lo que pido. Entonces, en el Señor todas las cosas cambian. Y ya voy cerrando. En el libro de Primera de Reyes, capítulo 3, vemos extraordinariamente a un hombre, el cual fue Salomón, un tremendo rey. Pero ¿saben algo? Salomón, dice la palabra, que tuvo un sueño. Cuando Dios le dio la sabiduría a Salomón, dice que Salomón tuvo un sueño con el Señor, con Jehová. Y en ese sueño, Nelson, ¿sabe qué pasó? El Señor se introdujo con este hombre y tuvo un contacto con él cara a cara. ¿Y sabe lo que le dijo? Pídeme lo que tú quieres, que yo te dé. Mis amados hermanos, el que le está diciendo es el dueño del oro y la plata. No tiene necesidad, no está enfermo, no está esperando que le den un diezmo, una ofrenda para él desprenderse y darte una bendición. El que te lo está pidiendo es el dueño de todo, de absolutamente todo. Es algo tentador que Dios mismo te diga en un momento determinado, pídeme lo que tú quieres. Pero ¿saben algo, hermano? Como están nuestros corazones en estos momentos, el Señor nos dice eso y nosotros nos vamos a quemar. Vamos a sacar un 0 en la tarea. ¿Por qué? Porque nosotros pedimos demasiado para nosotros, lo dije ahorita. Nosotros pedimos demasiado para nosotros y nada para el necesitado.
Nosotros queremos que sea suplida nuestra casa en la abundancia. Y después que llegue la abundancia, nosotros damos mentira. Cuando tú te ves la abundancia, dice que el otro se ponga a orar para que le llegue su bendición. Pero ¿qué dijo el Señor? Pídeme lo que tú quieras que yo te dé. Y Salomón le dijo, yo soy joven. Salomón era joven porque asumió prácticamente, según los estudiosos, el reinado como a los 25 años. Yo soy joven y yo no sé. Lo primero que tenemos que hacer delante de Dios es desnudar nuestros corazones. Yo soy joven y yo no sé ni entrar ni salir. ¿Qué le estaba diciendo? Yo no sé de nada del cargo que me han puesto a mí. Yo no sé absolutamente nada de la responsabilidad que ha puesto en mis hombros. Yo te pido sabiduría. Y le dijo el Señor, ¿saben algo? Por cuanto tú no pediste para ti, oiga lo que le agradó al Señor. Por eso dice la palabra que un corazón contrito y humillado el Señor no va a desperdiciar. Por cuanto tú no pediste nada para ti, yo te voy a conceder tu petición. Yo te voy a dar esa sabiduría. Porque Salomón había ido a Gabaón a sacrificar y a hacer muchos holocaustos, porque era el lugar, porque no había estado hecho el templo aún. Y Salomón, cuando fue allí que tuvo ese sueño, el Señor le dijo, ¿sabe qué? Yo te voy a dar una bendición tan grande que ni tú, ni tu descendencia, ni otro será tan sabio y tendrá todas las cosas que tú tendrás. Y por cuanto tú no pediste ni la muerte de tus enemigos, porque tú no pediste esto, no pediste aquello, no pediste lo otro, ahora yo te voy a dar todo lo que tú no me pediste. Qué bueno es Dios. Por eso dice la palabra, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Las añadiduras de Dios son más grandes que las intenciones que nosotros tenemos en nuestros corazones, porque tenemos un Dios que tiene más que darnos que nosotros que pedirle. Y sabe, cuando Salomón recibió toda esa bendición, toda esa gracia y todo ese favor de Dios, comenzó a utilizarlo conforme a lo que era, porque la palabra dice que Salomón amaba a Dios. Pero ¿saben qué? Salomón luego se desvió, porque hay que contar la historia como es. Salomón fue muy amado por el Señor y le dijo, si te mantienen tus estatutos, yo voy a seguir contigo como yo le había prometido a tu padre David. Pero Salomón se desvió. Los estudiosos dicen que su edad de vida fueron como 60 o 65 años. Fue un hombre muy joven que se murió. ¿Por qué? Porque su corazón se desvió. Hizo alianzas a lo que Dios no había hecho. Y nosotros tenemos que entender que necesitamos a Dios en nuestras vidas para que Él la dirija. No es tener a Dios como un tapete en la casa o en un cuadro que muchas veces la gente lo tiene, en la Biblia abierta, en el Salmo 91, en el Salmo 23. No, es saber que si yo tengo la palabra conforme a lo que dice su decreto y sus estatutos, haciendo conforme a su voluntad, yo lo cumplo y Él va a hacer conmigo lo que dijo de su promesa. Yo no sé cuántos le creen a Dios en esta mañana. Yo le creo al Señor. ¿Cuántos le dan un aplauso al Eterno en este momento?